Les voy a comentar un poquito cómo fue que yo supe de esto. A principios de año me hablaron de este proyecto. Yo estaba trabajando en bienes raíces, que eso es a lo que yo me dedico. Entonces yo tenía planeado dejar las redes de mercado por un tiempo para dedicarme 100% a bienes raíces, pero cuando veo lo que están mostrando, que es tecnología, y ustedes saben que en este momento incluso el señor Andrei Jobrato nos cuenta de que la mejor manera de inversión para cualquier ser humano es la tecnología, que es hacia dónde apunta el mundo entero. Entonces, cuando yo me doy cuenta que es un proyecto que quiere aliviar los problemas que tenemos en este momento, y yo estoy seguro que cualquiera de ustedes que están escuchando en este momento van a coincidir conmigo, de que a veces salimos, sobre todo si vivimos en las grandes ciudades, grandes urbanizaciones como es Los Ángeles, donde yo estoy, México, DF, Ciudad de México, Tokio, o sea, ustedes nombren en cualquier lugar, incluso hasta en los pueblos pequeños, llega un momento en que se satura de automóviles. Entonces es muy difícil, esto crea mucho estrés, muchos accidentes, muchos atropellados, la gente muere. Esto también, los gobiernos piensan que crear más carreteras es la solución, crea muchos gastos, sobre todo estar manteniendo esas carreteras. Por lo mismo de tantos carros, hay mucha polución, está cambiando, se está calentando la tierra. Incluso si queremos utilizar el transporte urbano, es un caos el transporte urbano. Entonces, ese fue el motivo por el cual el señor Anatoly Yuninsky, que ahorita vamos a hablar de él, un gran científico, tuvo la visión desde hace 40 años de crear un sistema de transporte en cadena que aliviara todos estos problemas. Y yo estoy seguro que todos los que estamos en este momento escuchando este webinar hemos tenido esa frustración. A veces hay personas, por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta llegar tarde a nada, pero aquí en Los Ángeles, si quieres llegar a una cita que normalmente te cuesta 30 minutos llegar a ella, tienes que salir casi 2 horas antes, porque no sabes qué va a pasar con el tráfico, no sabes si va a haber un accidente, no sabes si va a estar, como dicen aquí, bumper to bumper, o sea, a vuelta de ruedas el tráfico. Tienes que salir muchísimo antes, porque no sabes qué va a pasar. Y yo honestamente quisiera más tiempo para mi familia, para mi casa, para mis cosas, que estar en el volante. Fue por eso que el señor Anatoly Yuninsky, como les dije anteriormente, este señor que ustedes están viendo en sus pantallas, un gran científico, si ustedes tienen la oportunidad, investíguenlo, vayan a Wikipedia, vayan al internet y vean qué tipo de persona es nuestro líder. Es un científico que tiene más de 140 invenciones, 18 monografías científicas, más de 200 artículos científicos. Es desarrollador del proyecto de transporte en cadena del cual estamos hablando, miembro de la Federación de la Astronáutica de Rusia, que sería como la NASA para nosotros, miembro público de la Academia Rusa de Ciencias Naturales e inventor del sistema de transporte para el desarrollo del espacio cercano a la Tierra llamado Neraketnoi. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a este tipazo, a este gran hombre. Y cuando lo conocimos, bueno, yo lo digo por mi persona, yo sentí como una vibración diferente. No sé si a ti te ha ocurrido que cuando conoces un personaje importante, sientes así algo que hay ahí en el espacio, pero se siente bonito, ¿verdad? No sé cómo explicarlo. A pesar de ser quien es, de saber lo que sabe y de tener lo que tiene, nos trató como si fuéramos familiares, como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Nos dio un fuerte abrazo y se puso a platicar con nosotros. Yo tuve la oportunidad de platicar con él. Yo creo que serían unos 10 segundos. Obviamente alguien me estaba traduciendo, me preguntó que de dónde era yo. Yo le dije que era de México. Entonces me dice, ¿ya estamos en México? Y le dije, pues claro, mírame a mí. Pero pues le dije, yo vivo en Estados Unidos. Entonces me dijo, yo quiero mucho a los mexicanos. Y eso me dio a mí, la verdad, mucho gusto. Entonces nos trató súper bien y no fuimos los únicos. La gente que llegaba y se acercaba a él los trataba con esa calidez, ¿verdad? Llegaban las personas, las señoras, le daban un beso, él les regresaba el beso. Y lo que sí vi, que todo mundo le decía gracias, gracias, gracias en diferentes idiomas. En este momento yo entiendo ahora por qué tantas gracias, porque gracias a él
nuestro futuro puede ser muchísimo mejor, puede ser brillante. Miren ustedes, estos son algunos de los certificados que él ha recibido y reconocimientos por el trabajo que él ha hecho. Trabajo en favor de la humanidad. Cuando yo investigué sobre este señor, yo me di cuenta que era una persona honrada, que nunca había tenido problemas legales, que era una persona que nunca había engañado a nadie y que era sumamente reconocido, sobre todo en Asia y en Europa, ¿verdad? Yo honestamente no lo conocía, pero ahora soy un fan del señor Anatoly Yuninsky. Y él ha recibido, perdón, tantos premios y reconocimientos como de grandes organizaciones, como pueden ver ustedes en la pantalla, como de las Naciones Unidas. Por otro lado, tenemos al señor Andrei Kovratov. Este señor que ustedes ven ahí es un inversionista profesional con más de 22 años de experiencia, especialista en recaudación de capitales, o sea que ya había ayudado a otras empresas a recaudar capitales para sus proyectos, entrenador de negocios para el desarrollo económico y de inversión, autor y creador del proyecto educativo Academia del Inversionista Privado. Algo que yo no sabía de él, que acabo de conocer, es que él tuvo un programa en Rusia que era algo así como cómo convertirse en millonario, que tuvo muchísimo éxito, ha recibido varios premios de grandes organizaciones, dándole a conocer que él es uno de los mejores coaches de inversión a nivel mundial. Entonces, él se une con el señor Anatoly Yuninsky para crear Skyway. ¿Cuál es el sistema que estamos utilizando? Perdón. El sistema que estamos utilizando es lo que se llama el crowdfunding. ¿Qué es crowdfunding? Crowdfunding, como su nombre lo indica, crowd significa multitud, muchedumbre, y funding, obtener fondos para un proyecto, en este caso para Skyway. Entonces, la manera como esto funciona es que los dueños, los interesados se reúnen con abogados, ingenieros, arquitectos, constructores y llegan a un acuerdo de cuánto es el monto que se necesita para comenzar el proyecto o para terminarlo también. Entonces, llegan a un acuerdo de cuánto se necesita, estoy hablando de dinero. Cuando ellos ya saben lo que se necesita, entonces se abre al público, por lo general es a través del periódico, radio, televisión, revistas, y se le indica a la gente que hay una empresa que va comenzando y que está buscando inversionistas que quieran trabajar con ellos y a cambio se les va a dar bonos accionarios. Entonces la gente viene, trae su dinerito, la gente decide cuánto es lo que quieren traer a la empresa y la empresa a cambio les da bonos accionarios. Ahora, estos bonos accionarios no se pueden tocar, no se pueden hacer nada, simplemente están a tu nombre y cuando la empresa sube a la bolsa de valores, los bonos accionarios se convierten en acciones y comienza la magia. ¿Por qué comienza la magia? Porque lo que tú compraste por un precio bastante económico va a subir 1,000, 2,000, 10,000 veces más puede subir. Y no les quiero decir con esto, o sea, con el paso del tiempo. Entonces, lo que tú compraste a veces por centavos va a tener un valor de $1, $2, $10, qué sé yo. Entonces, es cuando les digo que comienza la magia es porque eso que tú estabas guardando, esos bonos accionarios, esos certificados, ya los vas a poder canjear, los vas a poder vender. Cuando tú los vendes es cuando recibes las ganancias de lo que tú invertiste en ese momento. En estos datos, ¿cuánto es lo que se necesita? Como les dije anteriormente, cuando tú te reúnes o cuando los encargados se reúnen con los arquitectos, los abogados, los ingenieros, los constructores, llegan a un acuerdo de cuánto es el monto que se necesita, pues Skyway resulta que necesitaba 400,000 millones de dólares o 400 billones. Entonces ellos dijeron, vamos a comenzar a hacerlo. Entonces, cuando van a comenzar, ellos deciden que en vez de darlo a conocer al mundo a través de radio, televisión, periódico, revistas, porque eso es muy caro, ustedes saben que esa publicidad es muy cara, y hay estudios que dicen que para que una persona compre, por ejemplo, lo que ve por televisión, tiene que verlo un mínimo de 4 a 5 veces para que se te quede en tu cerebro y decidas comprarlo. Entonces ellos dijeron, en vez de hacer eso y de invertir tanto dinero en el marketing, ¿por qué no lo hacemos de boca en boca? Y ahí es donde venimos nosotros. Entonces, de esa manera nos ahorramos dinero en el marketing y podemos darle su premio a las personas que están haciendo el marketing de boca en boca. También hay estudios que es mucho mejor, mucho más fácil y mucho más rápido
cuando tú le dices a otra persona que hay una oportunidad, esta persona por lo general viene a la primera, segunda o tercera llamada. No tiene que ser como el periódico, que tienes que verlo una y otra, o la televisión. Entonces, por eso se decidió hacerlo de esta manera y por eso esta empresa también lo toma como mercadeo en red. Nuestros activos están inscritos en el Registro de Bienes Inmuebles de la República de Bielorrusia. Somos uno de los principales expositores de las más importantes ferias de transporte a nivel mundial, como el InnoTrans, y está certificada en el Sistema de Gestación de Calidad ISO 9001-2015 y la norma STB del ciudadano de la República de Bielorrusia. Simplemente esto lo que quiere decir es que la empresa ya está lista, ya tiene control de calidad, ya tiene todos los documentos, todos los permisos, ya se hicieron los test adecuados para que esto saliera al público y para que comience a trabajar. Ahora, la diapositiva siguiente es el grupo de personas, algunos del grupo de personas, algunas personas, no son todas obviamente, que conforman el equipo de trabajo del señor Anatoly Yuninsky de Skyway, y entre ellos hay constructores, ingenieros, diseñadores, informáticos, etcétera, con un apoyo de más de 1 millón de personas. En ese entonces que se hizo la presentación había alrededor de 500 personas, hoy ya son más de 700 personas. Por otro lado, nosotros estamos llegando a los 500,000 inversionistas o medio millón y un equipo de aproximadamente 150 trabajadores directos de la compañía. Imagínense ustedes 500,000 inversionistas, la mayoría de ellos están en Europa, están en Asia. Tuvimos la oportunidad, la persona que nos hizo el favor de abrir los micrófonos, la señora Arodi, también estuvo por allá. Fuimos 7 personas a Bielorrusia, estuvimos como 10 días y pudimos conocer algunas de las personas que están en la fotografía. Yo recuerdo todavía algunas de las caras, obviamente al señor Anatoly. Fue una experiencia inolvidable. Esta empresa, como todas las empresas que van comenzando, consta de 15 etapas. Estas etapas comenzaron en 1978 y como ustedes pueden ver en sus pantallas, muy posiblemente van a culminar en el 2020. Volviendo a las etapas, si ustedes se fijan, esto comenzó en 1978. ¿Qué significa eso? Para el 78 al 2018 son 40 años. Te estamos invitando a que veas un proyecto que está bien cimentado, de 40 años, que está bien respaldado, una empresa que es reconocida a nivel mundial, que ha recibido muchos premios, certificaciones, ha recibido muchos reconocimientos. Entonces no te estamos invitando a algo que salió de la noche a la mañana o que hace 3 meses lo inauguraron o hace 5 años. No, son 40 años de experiencia. Es algo sólido. Ahora, ¿qué significa cuando pasa de una etapa a otra? Que obviamente que el proyecto va acelerándose y va llegando al culmen, pero no solamente eso. Para nosotros que estamos comprando paquetes, significa que se encarecen los paquetes y estos paquetes obviamente vienen y con los bonos accionarios. ¿Qué significa eso? Cuando a mí me invitaron a este proyecto, los paquetes, por ejemplo, un paquete de $1,000 costaba $1,000, pero te daban 112 bonos accionarios. Cuando yo decidí unos meses después, no recuerdo si fueron 1 o 2 meses después, yo decidí hacer esto porque estuve investigando y ese mismo paquete de $1,000 ahora daba 80,000 bonos accionarios. En este momento que cambió la etapa, a la etapa 12, ahora son 40,000. ¿Qué significa eso? Que cuando cambia la etapa 13, posiblemente, que por el mismo dinero, que son $1,000, te van a dar 20,000 bonos accionarios en el paquete. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en este momento, si tú todavía no compras paquete, hazlo. No te esperes al final. Ya no investigues, ya nosotros investigamos por ti. Te podemos mandar fotografías de cuando estuvimos allá con el señor Anatoly, con el señor Andrei, cuando nos subimos a los trenes, cuando fuimos a las oficinas, cuando vimos los contratos, los controles de calidad, los permisos. O sea, nosotros ya invertimos por ti. Ya nomás es cuestión de que tú lo hagas. Ahora, si ustedes se fijan en la pantalla, dice que OPB va a ser en el 2020. Muy posiblemente va a ser en el 2020. OPB significa que la empresa sube a la bolsa de valores.
¿Te acuerdas lo que te dije? Te acabo de decir hace unos 10, 15 minutos. Tus bonos accionarios en ese momento se convierten en acciones. Y lo que tú compraste por 3 centavos posiblemente va a costar un mínimo de $1. Pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser 20. ¿Quién sabe? En este momento que te estoy hablando, la empresa ya comenzó a desarrollar su proyecto. ¿Dónde? En Dubái. Y por ahí dicen las lenguas, no digo malas lenguas, las buenas lenguas, que posiblemente el próximo EcoFest será en Dubái. Así es que vete ahorrando tu dinerito porque nos vamos a ir todos para Dubái y nos vamos a subir a los trenes de Skyway y vamos a ver que esto va a ser una maravilla. ¿Cuáles son los prototipos de transporte que tiene Skyway? Como tú puedes ver en tu pantalla, tenemos por ejemplo el Unibike, que es un poquito más chiquito, ¿a poco no parece como una nave espacial? Así yo la vi la primera vez que lo vi. Este es de distancias cortas, puede ser como para paseo, para ver lo que hay alrededor, si estás en la playa, si estás en un monte, y es para 1, 2 personas, incluso 2 personas y un bebé. Tiene una velocidad máxima de conducción de 150 kilómetros por hora y se cree que va a tener una productividad hasta de 20,000 o más pases por hora. ¿Qué crees que esto significa para tus bonos accionarios o para tus acciones? Eso quiere decir que van a subir muchísimo más. Luego tenemos el Unibus o Unibus. Nosotros tuvimos la oportunidad de subirnos a uno de esos, el de 3 a 14 personas. Luego hay otro de 7 a 28 y otro de 7 a 48 personas, también con una velocidad máxima de conducción de 150 kilómetros por hora. Tenemos también el tren de alta velocidad. Esta es la estrella de la empresa Skyway. Tiene una autonomía de 10,000 kilómetros, o sea que por 10,000 kilómetros no hay que recargarlo, no hay que darle más energía. Tiene una capacidad hasta de 500 personas a una velocidad, mira esto, de 500 kilómetros por hora. Imagínate lo que eso significa. O sea que vamos a llegar casi como un avión. Conecta ciudades, regiones, países, continentes y es seguro para el movimiento tanto de personas como de animales. Perdón. Y también tenemos, no nos podía faltar, el prototipo de carga. Son contenedores especiales para transportar todo tipo de mercancía con una productividad de complejo de 200 millones de toneladas o más por año a una velocidad máxima de conducción de 120 kilómetros por hora. Nuestro proyecto, nuestro tren puede ser construido en cualquier parte, incluso dentro del mar. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la seguridad. No hay lugar tan seguro como estar dentro de un tren de Skyway y van a ver ustedes por qué. Ustedes ven, por ejemplo, en sus pantallas que va un tren colgando del riel. De esta manera o en esta fotografía ustedes pueden ver o pueden apreciar cómo se utiliza toda la estructura de la vía, tanto por abajo como por arriba. Por arriba va lo que es más pesado, como los trenes de 500 pasajeros o de carga, y por abajo son los más pequeños, ¿verdad? Los que van a corta distancia. Ahora, ese cristal que ustedes ven es el mismo cristal que hacen los aviones, con el que hacen los aviones. Entonces, es muy difícil de que se rompa, es muy difícil, ni con un soplete de fuego se puede destruir. Entonces, es el mismo material que se utiliza. Es alta la resistencia contra el terrorismo y el vandalismo. Tiene un sistema antisalida que mejora la seguridad del movimiento hasta 10 veces y la elevación final de la estructura sobre el suelo aumenta la seguridad hasta 100 veces. ¿Qué significa esto? La seguridad de tráfico. Lo que esto significa es que si nosotros vamos ahí, lo más seguro es que no muramos ni en un accidente, ni atropellados, ni porque ni siquiera lleva un chofer real, o sea, todo es computarizado. Y ustedes saben que los accidentes se crean o porque estamos distraídos, o porque la persona se durmió, o venía drogada, o venía borracha, o qué sé yo, cuántos defectos o cuántos accidentes crean esto. Puede ser, como les dije, porque cualquiera de estas cosas que le pueda suceder a la persona que va conduciendo el vehículo, pero como en este caso vamos por la parte de arriba, aunque pase un accidente por abajo, haya una inundación o nieve o lo que ustedes quieran, nosotros vamos a llegar a nuestro destino en el tiempo acordado, porque no va a haber que lo que nos detenga porque vamos por la parte de arriba.
Vamos a seguir. Ahora, nosotros, Skyway, somos uno de los más importantes participantes de InnoTrans. InnoTrans es como un show que se hace. Me permiten, voy a ponerlos a todos en mute porque por ahí escucho algún ruido. Mute all. Yes. Listo. Somos uno de los 4,000 participantes que vienen a este evento, a esta feria en Berlín, Alemania. En el año 2016 fue un año muy interesante, muy importante para Skyway porque nosotros participamos. De esos 4,000 participantes o empresas diferentes que todas llevan sus prototipos de transporte, nosotros quedamos en el puesto número 67. En esta que acaba de pasar hace un par de meses del 2018, de esos 4,000 participantes, nosotros quedamos en el puesto número 9 y no me extrañaría que para el próximo quedemos en el puesto primero. ¿Por qué motivo? Porque lo que está mostrando Skyway es algo completamente innovador. En esto de InnoTrans fue cuando los jeques árabes vinieron y vieron nuestro proyecto. Incluso les quiero comentar que Dubái ya tenía un contrato firmado con Tesla. Ustedes conocen Tesla, la marca de los carros electrónicos. Tenía un contrato. Cuando descubren lo que ofrece Skyway, deciden quedarse con Skyway 100%, rompen el contrato con Tesla, les cobran por romper este contrato una multa. Ellos deciden pagarla una multa multimillonaria, pero aún así deciden quedarse con nosotros. Y es así que hace un par de meses se hizo la inauguración, la primera piedra en Dubái. Ustedes pueden verlo en YouTube, pueden verlo en la página de nosotros. Ahí se ve la inauguración cuando corta el listón el señor Anatoly Yuninsky, perdón, y deciden hacerlo con nosotros. A raíz de esto, otros jeques árabes ven el proyecto y también deciden firmar contratos. Así es que esta empresa va para arriba y para arriba y para arriba con contratos multimillonarios. Imagínense lo que eso significa para nuestras acciones. Nosotros no somos la única empresa que tiene este tipo de transporte. Está, por ejemplo, Levitación Magnética, que es japonés, Hyperloop, que es Tesla, y el Skytron, que es americano. Vamos a ver un poquito acerca de la diferencia. La velocidad, por ejemplo, la de Skyway es de 500 kilómetros, la de Levitación 600, Hyperloop 1300, Skytrain son 240 kilómetros por hora. Seguridad, Skyway es muy alta, mientras que los otros tres es alta, moderada y alta. ¿Por qué motivo? Porque ellos van por debajo. Y siempre que vayas por debajo, siempre puede pasar que choques contra lo que pueda suceder, ¿no? No sabes si va a salir por ahí a otro vehículo, qué pueda pasar. Y nosotros vamos por la parte de arriba, por eso nuestra seguridad es muy alta. Ahora vamos a ver el costo por kilómetro. Es por esto que Dubái decidió hacer el contrato con nosotros, por esto y por lo último que les voy a decir. Fíjense ustedes, el costo por kilómetro de Skyway es de 3 a 8 millones, incluyendo las estaciones de tren, mientras que por kilómetro, mientras que el de Levitación Magnética es de 105 millones por kilómetro. Imagínate si es un lugar que está grande, ¿cuánto se va a gastar? Hyperloop son 100 millones por kilómetro y el Skytron son 6 millones. Todos son ecoamigables, pero hay algo aquí que nos hace completamente diferente de los demás, la adaptabilidad. Nuestro proyecto puede ser construido en cualquier terreno, mar, montaña, selva, desierto, mientras que los otros en terreno plano, incluso terreno plano, dentro de las ciudades. Fue por eso que Dubái decidió hacerlo con nosotros, y no solamente Dubái, hemos escuchado también que acaban de mostrar este proyecto a Moscú. Lo acaban de mostrar también, no lo acaban de mostrar, pero ya se firmó un contrato con Perú. Hay 2 ciudades de Italia, y así podemos mostrarles miles y miles, no miles y miles, decenas y decenas de contratos que ya están firmados para construir nuestro proyecto. Vamos a seguir adelante. Estos son algunos de los países involucrados, entre ellos está Rusia, Inglaterra, Brasil, Australia, Turquía, Tanzania, Dubái, la India, y algunos de los que ya mencioné. Son países que están llegando a un acuerdo con la empresa para construir. Incluso en algunos de estos países ya hay una oficina de Skyway y cada vez son más.
Imagínense en esta fotografía cómo se vería el mundo, cómo se vería tu ciudad si adoptáramos el sistema de Skyway. Habría menos muertes, menos atropellados, todo sería más natural, se repoblaría de vegetación la tierra, ¿verdad? Y viviríamos de una manera más equilibrada. Esto que ustedes están viendo ahora en sus pantallas, esta diapositiva, es el parque ecotecnológico de Skyway. Este es el lugar donde tuvimos la oportunidad nosotros de subirnos a los trenes cuando fuimos. Es un lugar que tiene un área de 35.9 hectáreas en un lugar muy bonito que se llama Marina Gorka, que es ahí en Bielorrusia, como 1 hora más o menos de las oficinas de Skyway, que también tuvimos el gusto y el placer de conocer las oficinas. Por ahí nos tomamos unas fotografías, es un edificio entero, ¿verdad? Para Skyway. Y ellos nos mandaron un trenecito, no un trenecito, un camioncito, y nos fuimos todos juntos, íbamos con el equipo de Italia. Con nosotros también fue nuestra líder, que es de Rusia, pero que vive en Italia, Alsu. Ahí estuvimos las 7 personas que fuimos, más Alsu. La pasamos súper bien, hacía un calorón increíble. Yo pensaba que Rusia era solamente hielo y frío, pero hacía un calorón que bárbaro. Pero bueno, la pasamos súper bien. Ahí vimos los contratos, controles de calidad, vimos la documentación tiene ellos como un museo. Puedes subirte a los trenes, a un lado estaba también las innovaciones que tiene el señor Anatoly Yuninsky, lo que ha creado. Entonces fue una experiencia sumamente agradable y esperamos que muchos de ustedes vayan. Ahora, pon mucha atención a esto que te voy a decir. Si tú logras comprender esto, vas a entender por qué estamos haciendo esta presentación. Ya nos dimos cuenta que realmente es necesario un sistema que cambie el modo de transporte del mundo entero, ¿verdad? Nos estamos acabando unos con otros con el transporte que tenemos. No nos está ayudando en nada, al contrario, mucha muerte, mucho gasto. Entonces, ya estamos de acuerdo todos con eso. Y Skyway, pienso yo que es la solución. Ahora mira esto. Vamos a hablar un poquito de lo importante que es llegar a una empresa cuando va comenzando. Si nosotros hubiéramos invertido hace 38 años solamente $8 en Apple, tendríamos 550 millones de dólares en este momento. Hubo gente que lo hizo, claro que sí, pero también hubo más gente que no creyó y que en este momento dice, ¿cómo fue posible que a mí me invitaron cuando Apple era nadie? Me invitaron a invertir y yo dije que no. ¿Dónde estaría en este momento? Google. Si hubiéramos invertido $10, solamente 10, hace 16 años, hubiéramos tenido en este momento $100,000. Si no hubieran sido 10, hubieran sido 100, tendríamos 1,000,000. Si no hubieran sido 100, si hubieran sido 1,000, tendríamos 10 millones solamente por haber invertido en Google. Alibaba.com. Si hace 18 años hubiéramos invertido $100, tendríamos en este momento 1,782,500. ¿Hubo quien lo invirtió? Sí. ¿Hubo quien creyó que no creyó en esto? Un montón de gente. La mayoría de la gente no cree en esto, pero cuando pasa el tiempo dicen, ay, Dios mío, ¿por qué no le hice caso a mi compadre? ¿Por qué no le hice caso a mi hermano? ¿Por qué no le hice caso a mi amigo, a la persona que vino a mi casa y me habló de esto? ¿En dónde estaría en este momento? ¿No? Entonces, ojalá que a ti no te pase, que no se te pase esta oportunidad, porque realmente yo la veo difícil que llegue otra. Y te voy a decir por qué. La mayoría de las empresas que empiezan, empresas grandes que van a tener mucho éxito, no todas las personas o no todos los mortales tenemos la oportunidad de conocer esos proyectos. ¿Por qué? Porque hay clubes de inversión de gente multimillonaria y primero llegan esos proyectos a esos clubes, que son clubes cerrados. Y nosotros que estamos por fuera no tenemos la oportunidad. Walmart sí fue una de esas que abrió las puertas a todo el mundo. Facebook fue una que abrió las puertas a Apple, pero no todas son así, ¿verdad? Entonces estos clubes acaparan, llega una empresa que ven que va a tener mucho éxito, entonces ellos invierten y ya no queda nada para los demás. Ahora, nosotros no vamos a tener que esperar 38 años o 16 años o 18 años y les voy a decir por qué. Tal vez Apple se tuvo que esperar tanto porque tenían que vender pues, celulares y computadoras y cosas de eso, ¿no?
Nosotros lo que estamos vendiendo son proyectos multimillonarios de un sistema de transporte que se va a crear en cada país. No se va a pagar poquito por crear ese sistema. Entonces, imagínate lo que nosotros podemos ver en un corto tiempo. Por eso te digo, no camines, no corras, vuela para que también se haga realidad en tu vida Sky.